Muy buen día tengan todas y todos. Esta semana quiero compartir con ustedes una nueva columna a la que he titulado Entre signos de interrogación, inseguridad sin control en Baja California. Y digo lo siguiente, es una constante que las campañas de desestabilización promovidas por la derecha y el conservadurismo en las últimas décadas en nuestra América en contra de los gobiernos progresistas han estado basados en intentos de manipulación de los sentimientos de amplios sectores de la población para generar en ellos un estado de inconformidad y enojo ante sus gobiernos e instituciones que abonen el terreno para movilizaciones de protesta que deriven en disturbios violentos y muy frecuentemente en golpes de Estado. En ocasiones estas campañas han tenido éxito y terminan con la caída de esos gobiernos, como fue el caso de Bolivia en 2019, pero en otras, estas campañas fracasan, como ha sido recientemente el caso de México en 2024. El objetivo de estas campañas es evidentemente político, provocar la caída de los gobiernos progresistas y el regreso de los gobiernos conservadores, o dicho en otras palabras, interrumpir los procesos de transformación en favor del pueblo para restaurar los regímenes de privilegios al servicio de las oligarquías. Son, pues, campañas reaccionarias que buscan regresar al pasado. La manipulación de los sentimientos de la población que caracteriza a estas campañas reaccionarias se basa en fomentar el miedo y el odio a partir de la divulgación sistemática y prolongada de mentiras, de calumnias y de insultos que magnifican problemas reales que tenemos en nuestras sociedades, problemas que se achacan a los gobiernos progresistas ocultando que sus causas y manifestaciones vienen de muy atrás, de cuando precisamente gobernaban las oligarquías que los gobiernos progresistas han desplazado del poder político. En nuestro país, durante el sexenio de López Obrador, no hubo un solo día en que esta campaña de mentiras, calumnias e insultos tomara un descanso. Dictador, ignorante, naco, indio patarrajada y narco presidente fueron epítetos repetidos una y otra vez incansablemente, tanto en los grandes medios de comunicación, propiedad de la oligarquía, como en las redes sociales. Todo ello junto a noticias falsas acerca de las acciones de gobierno y sus consecuencias en el pueblo. Que la violencia estaba fuera del control, que la economía era un desastre, que aumentaban la pobreza y la desigualdad, que el manejo de la pandemia fue desastroso, etcétera, etcétera. Ninguna de estas afirmaciones tuvo un asidero en la realidad. Por el contrario, según los datos de la Secretaría de Hacienda, la economía se recuperó rápidamente después de la caída provocada, como en todo el mundo, por la pandemia del COVID-19. El manejo de esta pandemia en nuestro país evitó el colapso del sistema de salud y México fue uno de los países en el mundo que logró de las mayores coberturas en vacunas. Esto de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. La desigualdad y la pobreza se redujeron como hacía décadas no se había logrado. Y en materia de inseguridad, los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI por sus iniciales, dan cuenta de que la mayoría de los delitos fueron a la baja en el sexenio de López Obrador, incluido el homicidio doloso, sin duda el indicador más sensible. Esta tendencia a la baja se mantiene en el actual gobierno de Claudia Sheinbaum y llega ya a superar el 25%. Estos hechos, junto a la exitosa política de comunicación del gobierno de México, fueron factores para el fracaso, hasta ahora, de la campaña de desestabilización promovida por la derecha y el conservadurismo. La actual campaña de linchamiento político de que es objeto la gobernadora de nuestro estado, Marina del Pilar Ávila, se inscribe en el marco de la campaña nacional en contra del gobierno progresista de México,
campaña que parece haber tomado nuevo impulso después de la cruda electoral que sufrió el conservadurismo ante su contundente derrota en las elecciones del 2024. Los objetivos de este recrudecimiento no son difíciles de localizar: hacer fracasar la elección del Poder Judicial del 1 de junio e ir minando el hoy abrumador respaldo del que goza el gobierno de Claudia Sheinbaum para recuperar en las elecciones del 2027 algo del terreno perdido. En el caso de Baja California, la mira está puesta en la elección para la gubernatura del estado, que deberá realizarse precisamente en ese año. Como señalamos en nuestra columna anterior, se utiliza, entre otros, el tema de la inseguridad como bandera para azuzar el miedo y la inconformidad del pueblo de Baja California, buscando transformarlo en oposición al actual gobierno del estado y en potencial respaldo a la oposición. Esto es claro, pues las demandas carecen por completo de propuesta y solo se quedan en la diatriba, la calumnia y el insulto. Si la crítica fuera seria, debería partir del reconocimiento de que lo que se hace en esta materia por parte del gobierno del Estado, y en todo caso, señalar insuficiencias y proponer soluciones, ya que de lo que se trata es de resolver un problema real, no de sacar ventaja política. Tendría que reconocer la oposición que, a pesar de que Baja California posee altos índices de inseguridad, esto no es atribuible al gobierno de Marina del Pilar, sino que es una herencia del pasado y del clima de violencia que generó, hay que decirlo, la llamada guerra contra el crimen organizado, llevada a cabo con torpeza inaudita por el entonces presidente Felipe Calderón, en la que el aumento en homicidios dolosos fue, fíjense ustedes, de 192.8%. El incremento en el país más alto en los últimos 40 años. Por el contrario, en el gobierno de Marina del Pilar ha habido una baja en este delito de casi un 22% entre 2021, año en que asumió el gobierno estatal, y 2024, al pasar de 2.670 casos a 2.090. Esto con datos de la propia Fiscalía General del Estado. Incluso para aquellos que pudieran argumentar que el gobierno maquilla las cifras para ocultar una realidad, les comento que la organización México Evalúa, a la que nadie puede acusar de palera de los gobiernos de Morena, pues sus vínculos con el conservadurismo han quedado en evidencia, reconoce que este delito va a la baja en nuestro estado. Estos datos demuestran que la narrativa de que la violencia está sin control en Baja California es una exageración y que esa expresión es utilizada para impulsar la campaña de desestabilización que se pretende implementar en Baja California. No se trata, pues, de una estrategia legítima de la oposición para atacar un problema real, sino de una vil y cobarde campaña de linchamiento con propósitos políticos basada en la manipulación, la mentira, la calumnia y el insulto. Pero los hechos desmienten las palabras y la mayoría del pueblo ya no cree en las mentiras de los conservadores. No obstante, no hay que bajar la guardia. Muchas gracias.